Voy a presentar a Emily. Tengo el gratísimo placer de presentar a mi amiga Emily de mucho tiempo, quien es uno de nuestros orgullos venezolanos que ahorita está en el exterior. La doctora Emily, que es médica, oftalmólogo y neurooftalmólogo, se graduó en la Universidad de los Andes de oftalmología en el Hospital Militar Carlos Arbelo en Caracas. La neurooftalmología la hizo en el Hospital Vargas, Universidad Central de Venezuela. También realizó estudios en el New England Medical Center, New England Eye Center de la Universidad de Boston, en Massachusetts. Doctorado en Ciencias Médicas en la Universidad del Zulia. Miembro correspondiente nacional de la Academia Nacional de Medicina de Venezuela. Es docente en oftalmología, en neurología y fellow en de neurooftalmología. Pertenece a diferentes asociaciones y ahorita se está, además de tener muchas publicaciones, tanto en revistas con gran índice de extranjeras y nacionales, ahorita está trabajando como profesor asociado en la Universidad de Texas en San Antonio, Texas. Total que para nosotros es un verdadero honor tenerla aquí como conferencista. Estamos aquí no solo neurólogos, oftalmólogos, todos pendientes de esta charla que se ve que va a ser espectacular. Adelante, Emily. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Yo les agradezco que me permitan estar con ustedes, pues estar en casa para mí es muy significativo. Y bueno, ahí se ve la presentación, ¿verdad? Sí, Bueno, sí. gracias a todos por su paciencia, por esperar. Y voy a hablarles sobre lo que es la neuritis óptica. Voy a empezar desde la parte básica y voy a ir avanzando hacia pues, la parte un poquito más relacionada con enfermedades desmielinizantes. Y evidentemente que siempre que hablamos de neuritis óptica, siempre escuchamos hablar sobre lo que es la clasificación de típica versus atípica. Y es importante recordar primero que el nervio óptico no es un verdadero nervio, sino que es una prolongación o tracto de fibras nerviosas del sistema nervioso central, que en base a la lámina cribosa, recordemos que la lámina cribosa es como una especie de malla trabecular por donde van a pasar las fibras nerviosas, y en base a ello se va a dividir en una porción prelaminar, que es el área que tiene fibras no mielinizadas, y tenemos una porción poslaminar que tiene fibras mielinizadas. Y en base a eso es que vamos a hacer nuestra división anatómica de lo que es la neuritis óptica. Sabemos también que el nervio óptico mide aproximadamente 47 milímetros, de los cuales un milímetro corresponde a la porción intraocular. Sabemos que 30 milímetros corresponden a la porción intraorbitaria, 10 a la, 6 a la porción intracanalicular y 10 a la porción intracerebral. Es que creo que hay un micrófono prendido. Y de esto es lo que el doctor Lowton Smith denominó el número telefónico del nervio óptico para recordar las medidas del nervio, que es 130/610. Y encontramos que con un solo milímetro que tenemos acceso a través de los talmoscopios, o sea Permiso, que permiso, Emily. Por favor, los asistentes pueden apagar los micrófonos. Apaguen todos los micrófonos, por favor. Ok, adelante, Emily. y con un milímetro que nosotros tenemos acceso a través del oftalmoscopio, nosotros podemos hacer el diagnóstico de neuritis óptica y de otras enfermedades asociadas al sistema nervioso central. Entonces, ¿cuál es la definición de neuritis óptica y cuál es la patofisiología? Entonces, la neuritis óptica hoy en día se ha definido como una neuropatía óptica inflamatoria que ocurre debido a que hay una desmielinización primaria del nervio óptico, donde ocurre lesión axonal o lesión del o lesión del quiasma, con compromiso de las células ganglionares y consecuente pérdida visual.
Desde el punto de vista de la patofisiología, viéndolo en forma, vamos a decir, un poco superficial, es un proceso inflamatorio y también donde hay una respuesta inmunológica, donde podemos ver cuál es la conducción normal del nervio óptico y que cuando ocurre la parte de esta desmielinización primaria, se produce una alteración en la conducción. Si esta alteración en la conducción del nervio óptico es parcial, tendremos disminución de la visión y si es total, por supuesto, va a haber mucho mayor compromiso de la agudeza visual o de la visión del paciente. ¿Cuál es la clasificación? Nosotros no tenemos un consenso para decir que tenemos una clasificación específica. Sin embargo, en el año 2022 surgió esta clasificación o esta propuesta de clasificación que está basada en lo que es los hallazgos clínicos, serológicos, anatómicos y también los exámenes complementarios. Esto tuvo un panel de estudio muy grande de 101 especialistas que incluían neurólogos, neurooftalmólogos, todas estas especialidades y con eso basaron esta nueva clasificación. Esta clasificación está dividida en niveles. Pero viéndolo desde la parte más, por decir, más básica o lo más sencillo que pude traerles hoy, que les traje hoy, perdón, está basado en hacer primero un diagnóstico clínico, también acompañado de los exámenes complementarios, y en base a ello nosotros vamos a obtener un diagnóstico definitivo o posible. Como ahora les voy a mencionar esta parte clínica, entonces la voy a pasar. Una vez que tenemos este diagnóstico posible o definitivo de neuritis óptica, nosotros lo podemos clasificar por niveles. Y el nivel uno está basado en si la entidad es monofásica o la entidad es recurrente. Si la entidad es monofásica o es recurrente, nosotros vamos a plantear la etiología. Entonces, en las recurrentes planteamos más en patologías más autoinmunes, mientras que en la monofásica en patologías infecciosas o sistémicas. Y tenemos un tercer nivel que incluye aquellas neuritis ópticas que son poco frecuentes. Sin embargo, esto tiene otros niveles, otras subclasificaciones y ha tenido, por supuesto, algunas críticas constructivas y por lo menos, y nosotros estamos esperando, por supuesto, que exista un perfeccionamiento o una mejoría de la misma para que pueda ser mucho más fácil o más asequible. Y como yo digo, esta clasificación todavía está en construcción. La neuritis óptica, para hacerlo más sencillo, yo les voy a hablar de la forma típica y la forma atípica. Dentro de la forma típica sabemos que incluimos lo que es el síndrome clínicamente aislado y la esclerosis múltiple. Y dentro de las formas atípicas tenemos lo que es las infecciosas, las inflamatorias, las autoinmunes, patologías neoplásicas o infiltrativas. Dentro de la típica, cuando hablamos de típico, hablamos únicamente de esclerosis múltiple. Y cuando hablamos de atípico, como ya les mencioné, está todas estas, pero hoy en día, con el descubrimiento de los anticuerpos, tenemos muchos más estudios basados en estos otros grupos de enfermedades desmielinizantes. Y por supuesto, como todas patologías, siempre existe un grupo idiopático. Y dentro de este grupo idiopático se ha considerado que corresponde al 26%, 27% y hoy en día ellas se incluyen dentro del grupo síndrome clínicamente aislado. Es básicamente como que no tuviéramos idiopáticos, sino que tendríamos dentro del síndrome clínicamente aislado. Ahora bien, por supuesto, para hacer una diferenciación y si conocemos esto típico y atípico, es mucho más fácil aplicar la clasificación, la última clasificación. Entonces, voy a recordarles que en base a la localización, como les mencioné anteriormente, la neuritis óptica puede dividirse en la porción, en una neuritis óptica anterior, que es aquella que ocurre en la porción anterior a la lámina cribosa, que es la porción no mielinizada y que de acuerdo al grupo de estudio de neuritis óptica corresponde al 35% de los casos. Estamos hablando de aquella que se va a manifestar con edema del nervio óptico. Y tenemos aquella que ocurre en la porción posterior del nervio óptico, bien sea en su porción intraorbitaria, intracanalicular o intracerebral, que es aquella que se va a manifestar con un fondo de ojo normal y es la que corresponde al mayor número de casos que vemos de neuritis óptica, que serían el 65% de los casos. Y encontramos que esta posterior es donde el médico no ve ni el paciente tampoco porque el fondo de ojo es normal. Bien, en base a las características clínicas voy a hablarle de lo típico y si conocemos lo típico, evidentemente podemos hacer la diferenciación con lo atípico.
Y dentro de estas características clínicas está basada en en el estudio realizado por el grupo de neuritis óptica, que fue reportado, que fue publicado en el año de 1992 y que todavía tiene vigencia porque la mayoría de estos estudios, de estos pacientes, eran pacientes con esclerosis múltiple y eran pacientes que tenían neuritis óptica unilateral. Y estas características aún siguen vigentes y es lo que seguimos aplicando y lo que utilizamos de base para hacer la diferenciación con las formas atípicas. Dentro de las neuritis ópticas sabemos que es más frecuente en adultos jóvenes entre los 18 a 45 años de edad, que hay una incidencia mayor en el grupo femenino que en el sexo femenino que en el masculino en una proporción 3 a 1 y que estos pacientes presentan una pérdida subaguda de la visión, que generalmente es unilateral en la mayoría de los casos. Esto es una enfermedad que suele ser autolimitada. El paciente pierde visión aproximadamente en la primera hasta la segunda semana, cuando la enfermedad comienza a autolimitarse y también podemos ver que en estos pacientes se asocia dolor ocular. El dolor ocular está presente en el 92% de los casos y asociado a los movimientos oculares en el 90% de ellos. Muchas veces el dolor ocular puede preceder a la pérdida visual en 40% de los casos. Por eso cuando tenemos un paciente joven que consulta por dolor ocular o a los movimientos oculares, si no ha perdido visión debemos observarlos durante las 2 primeras semanas para asegurarnos que no esté haciendo una neuritis óptica. También encontramos otros fenómenos visuales positivos como los fosfenos, fotopsia y uno de los signos que siempre interrogamos en nuestros pacientes es el fenómeno de UTOF, si hay disminución de la visión cuando hay aumento de la temperatura y esta generalmente se asocia más a la esclerosis múltiple. Pueden verse en las otras entidades, pero es más frecuente en esta. En cuanto a los signos clínicos, sabemos que los pacientes tienen disminución de la agudeza visual. Estos pacientes pierden agudeza visual porque la neuritis óptica tiene mayor predilección por el haz maculopapilar, que es el que controla nuestra visión central. Y sabemos que estos pacientes pueden tener una pérdida, vamos a decir, leve o puede tener una pérdida severa. Y por eso cuando tomamos la visión, muchas veces si el paciente omite las letras centrales, nosotros sabemos que este paciente está haciendo una neuritis o un problema central en su visión. En Nadir, generalmente estos pacientes pocas veces llegan a una pérdida visual total. O sea que debe llamarnos la atención cuando un paciente tenga una pérdida visual severa, porque no es lo típico, no es lo característico, perdón, de una neuritis óptica típica. Y por supuesto, cuando hablamos de esta agudeza visual, estamos hablando de alto contraste. Pero la neuritis óptica tiene la particularidad también de que afecta la visión de los bajos contrastes en el 98% de los casos. Y como sé que aquí hay muchos neurólogos, quiero mencionarles que la visión de contraste es una medida de agudeza visual más fina y él mide la capacidad de distinguir un objeto sobre los fondos, los diferentes contrastes que tiene. Entonces eso se ha clasificado en bajos, medianos y altos contrastes. Justamente los bajos contrastes son los que están asociados con problemas del nervio óptico y específicamente con la neuritis óptica. Entonces existen diversos test para evaluarlo, pero lo que les quiero mencionar que es el bajo contraste, el que a nosotros nos va a hablar de que este paciente tiene o tuvo una neuritis óptica. ¿Y por qué lo utilizamos nosotros? Nosotros lo utilizamos como que fuera una especie de potencial visual evocado, porque nosotros sabemos que va a estar disminuido en un paciente con neuritis óptica, pero nosotros lo usamos también para evaluar el ojo contralateral, para ver si el paciente está perdiendo visión en el otro ojo a pesar de tener una buena agudeza visual. Y sabemos que por cada línea de baja frecuencia se pierden 4,7 micras de fibras nerviosas. Hoy en día el test de sensibilidad de bajo contraste ha cobrado tanto valor que están haciendo algunos test especiales para neurólogos donde se miden las bajas frecuencias de 2,5 a 1,5%. Y nosotros lo utilizamos para pérdidas visuales sutiles, para neuritis óptica subclínica, en pacientes que están en recuperación de una neuritis óptica o cuando tienen una esclerosis múltiple sin evidencia de neuritis óptica. Y esto, por supuesto, tiene un gran valor. También en estos pacientes encontramos que hay discromatoxia en el 93,8% de los casos. Y sabemos que la discromatoxia es mayor en la gama rojo-verde.
¿Y por qué? Porque se afecta justo lo que les mencioné, el haz maculopapilar, y en esta área macular es donde se concentran la mayor cantidad de conos y de conos. Y entonces, por eso se afecta sobre todo los rojos y para los rojos y los verdes. Pero otro test que nosotros podemos utilizar es la desaturación del rojo. Y la desaturación del rojo consiste en comparar un ojo con otro. Entonces tenemos un ojo sano y un ojo enfermo. Y nosotros le mostramos el color rojo al paciente y le preguntamos si lo ve con la misma intensidad en un ojo con relación al otro. Generalmente el paciente de la neuritis óptica va a ver el rojo de un color desaturado, le va a decir que lo ve naranja o que lo ve rosado. Y esto se ha considerado que es un signo clínico de disfunción del nervio óptico. El otro punto a evaluar es la percepción subjetiva a la luz, que es como hacer la desaturación al rojo, pero en este caso lo vamos a hacer con la luz. Y entonces le preguntamos al paciente si ve la luz con la misma intensidad y brillo en un ojo con relación al otro. Entonces ocluimos un ojo, le preguntamos si ve la misma intensidad y brillo en un ojo con el otro. Y el paciente generalmente con neuritis óptica les va a decir que lo ve menos brillante o menos intenso en el ojo afectado. Y nosotros le debemos preguntar si por ejemplo, la luz en un ojo vale 100%, ¿cuánto le pondría usted en el ojo contralateral, que es el ojo afectado? Y eso es lo que usted va a reportar en su historia. En relación al fenómeno de Pulfrich, se los voy a mencionar, aunque uno no lo usa probablemente en consulta, pero sí les puede responder algunas preguntas o algunas curiosidades que el paciente les puede mencionar a ustedes. Y sabemos que cuando nosotros, la conducción que va desde la retina hacia la región cortical, cuando ambos nervios funcionan correctamente, ellos van a recibir la información en forma simultánea. Y si mostramos nosotros un péndulo en un solo, en una forma, vamos a decir, unidireccional, el paciente lo va a ver en un solo plano. ¿Qué pasa cuando el paciente tiene una alteración del nervio óptico? Por ejemplo, si un paciente tiene una alteración del nervio óptico, una conducción va a venir más rápida que la otra. Y esto va a dar una falsa percepción de que el objeto se mueve en forma tridimensional. Cuando es en contra de las agujas del reloj, sabemos que es el ojo derecho el afectado, mientras que cuando es en favor de las agujas del reloj, sabemos que es el ojo izquierdo el afectado. Entonces, esto nos da una idea de cómo es la percepción que tiene un paciente cuando un nervio óptico está afectado. Sabemos que en estos pacientes el defecto de campo visual que predomina en el 97,5% de los casos es el escotoma central. Y este escotoma central no tiene relación con el grado de edema al disco ni el grado de pérdida de agudeza visual. Usted puede tener un gran edema con un pequeño escotoma o viceversa. No hay una relación directa con ello. Y por supuesto, es importante buscar el defecto pupilar aferente relativo. Sabemos que en una conducción normal, cuando nosotros iluminamos una pupila, él va a viajar, va a hacer una doble decusación a nivel del quiasma y a nivel del área mesencefálica y le envía información al mismo ojo y nos va a dar una respuesta directa. Pero recordemos que como estas fibras se decusan, también envía información al ojo contralateral. Entonces el otro ojo va a responder, al igual que la respuesta directa, va a responder con una respuesta activa de la pupila, como lo podemos ver acá. Entonces nosotros iluminamos un ojo y podemos ver la respuesta consensual en el ojo contralateral. ¿Qué pasa cuando tenemos un nervio óptico que no conduce correctamente? No va a recibir la misma cantidad de información y por lo tanto su respuesta pupilar no va a ser tan activa como cuando un ojo conduce toda la información. Y por supuesto, en el otro ojo no va a recibir tampoco una información tan activa. Entonces, nosotros vamos a tener una respuesta de contracción y dilatación o completa de dilatación, como lo podemos ver acá. Entonces, el ojo del lado derecho responde bien y el izquierdo ustedes pueden ver que se reabre. Y entonces nosotros en nuestros pacientes debemos buscar el defecto pupilar aferente relativo haciendo la maniobra de balanceo de Levatí. Esta está un poquito rápida para lo que normalmente hacemos, pero ustedes pueden ver acá que en el ojo derecho el paciente en la pupila hace una pequeña contracción y se abre. Recordemos que para que exista defecto pupilar aferente relativo, pues tienen que existir dos condiciones básicas. Una, de que haya compromiso unilateral del nervio y que si hay afección bilateral sea asimétrico, pero si es simétrico no vamos a ver defecto pupilar aferente relativo.
Este es el caso típico de ese es el caso de una neuritis óptica típica, un femenino de 35 años con disminución de la agudeza visual, dolor a los movimientos oculares y podemos ver que hay disminución de la agudeza visual, hay discromatoxia, hay desaturación del color rojo, hay alteración en la percepción subjetiva a la luz y hay defecto pupilar aferente relativo. La pregunta es ahora, ¿qué esperaríamos ver en el fondo de ojo de este paciente con estas características clínicas? Lo que esperaríamos ver, podríamos encontrar dos escenarios. Uno, que el paciente tuviese una papilitis o una neuritis óptica, o alguien está rayando, Rosana, está rayando en la pantalla, o podríamos encontrar que el paciente tenga un fondo de ojo normal o una neuritis óptica retrovulvar. La papilitis es la que vemos con menor frecuencia y corresponde al 35% de los casos. Y les voy a mostrar este fondo de ojo del paciente. Y sabemos que cuando tenemos el edema del disco, sabemos que está en la porción prelaminar, en el área no mielinizada. Y entonces vemos el borramiento de los márgenes del disco. Podemos ver que el paciente tiene obliteración o pérdida de la excavación fisiológica. Y en la medida que van pasando los días, vamos a ver cómo el edema va resolviendo y ya comenzamos a ver los bordes del disco, podemos ver la excavación comienza a hacerse evidente y muchas veces podemos ver hasta dónde llegó el edema del disco. Encontramos que en estos pacientes, cuando sigue disminuyendo el edema, ya podemos ver que el disco comienza a hacerse pálido, especialmente hacia el sector temporal del disco óptico, y la excavación comienza a hacerse evidente con disminución de la fibra del haz maculopapilar predominantemente. Pero pudimos habernos encontrado un fondo de ojo normal, que corresponde al 65% de los casos y como mencioné anteriormente, donde el paciente no ve ni el médico tampoco. Entonces, en este fondo de ojo normal, ustedes pueden ver que, no, que nos está diciendo con esta clínica que el problema está ocurriendo por detrás de la lámina cribosa, en la porción mielinizada del nervio. Y entonces, en el transcurso de los días, nosotros podemos ver cómo el disco óptico se va haciendo más pálido y curiosamente a veces ustedes no ven la excavación y puede ver que se forma un poquito de excavación en el transcurso de los días y también puede ver usted la pérdida de las capas de fibras nerviosas predominantemente del haz maculopapilar. Bien, ¿qué pasa después de 4 a 6 semanas? De 4 a 6 semanas, entonces comenzamos a ver que está el disco pálido, es en el periodo donde comenzamos a ver la palidez del disco, predominantemente con la pérdida de las fibras del haz maculopapilar, como lo podemos ver acá. Recuerden que las fibras nerviosas les va a dar como un aspecto opaco. Y en este caso, donde usted ve el área más brillante, como que se viera más bonita, corresponde al área donde el paciente perdió las fibras nerviosas. También podemos ver un fenómeno que se conoce como tiendas de campaña y recordemos que cuando tenemos las fibras nerviosas, encima de ellas pasa lo que se llama la lámina limitante interna, que es una lámina brillante y ellas están todas sobre el vaso sanguíneo. Esto se ha comparado con una tienda de campaña donde las fibras nerviosas correspondería a esta área central, el área externa a la membrana limitante interna y aquí las personas serían los vasos sanguíneos. ¿Qué pasa cuando nosotros perdemos fibras nerviosas? Entonces la membrana limitante interna cae directamente sobre el vaso, o sea, se colapsó la tienda de campaña y entonces vamos a ver cómo la membrana limitante interna cae sobre el vaso y le va a dar ese aspecto brillante, que es lo que se conoce como estas tiendas de campaña y los vamos a ver al fondo de ojo con ese reflejo alrededor de los vasos sanguíneos como lo pueden ver acá y esto suele verse generalmente en pacientes post-neuritis óptica. Entonces, en conclusión de esta parte, ¿cuáles son las características de una neuritis óptica? Una pérdida subaguda de la visión, dolor a los movimientos oculares, la discromatoxia, especialmente en la gama rojo-verde, la alteración en la visión de bajo contraste, alteración de la estereopsis, escotoma central o centrocecal y la presencia del defecto pupilar aferente relativo. Y siempre nos han enseñado que una pérdida subaguda de la visión con dolor a los movimientos oculares es un diagnóstico telefónico del nervio óptico, pero por supuesto nosotros nunca recomendamos que hagan un diagnóstico telefónico. Es una manera
subjetiva o vamos a decir una manera como de ilustrar las características más importantes. En cuanto a la evolución de la neuritis óptica, ella se recupera al paciente en un periodo de 2 a 3 meses, incluso sin el uso de esteroides. Entonces, aquí podemos ver un ejemplo de un paciente con una neuritis óptica y cómo ha sido toda su evolución desde el punto de vista fundoscópico y también desde el punto de vista del campo visual. Entonces podemos ver que estos pacientes, a pesar de recuperar agudeza visual, se siguen quejando de no ver bien. Y es porque ellos quedan con parches como áreas de visión y áreas de no visión que se ha comparado con lo de con un queso suizo. Y esto es lo que les molesta al paciente. Y entonces, de acuerdo al grupo de estudio de neuritis óptica, estos pacientes mejoran el inicio de la mejoría de la visión entre 3 a 5 semanas y todavía pueden recuperar en el periodo de un año. Y fíjense que la mayoría de los pacientes tienen agudezas visuales mejores de 20/40. Entonces, esto nos llama la atención cuando vemos pacientes que tienen pérdidas visuales mucho más severas. De acuerdo al grupo de estudio de neuritis óptica, 56% de los pacientes persisten con síntomas visuales. Pueden quedar con algo de discromatopsia. Fíjense que la visión al contraste, a los bajos contrastes, suele quedar afectada. Los pacientes pueden quedar con quedan con defecto visual pupilar aferente, excepto que se les esté afectando el otro ojo, y en ocasiones usted puede conseguir defectos en el campo visual del ojo contralateral. Entonces recuerde que cuando usted ve un disco óptico pálido, no piense que el paciente lo ve, porque el paciente para ver 20/70 solo necesita 5% de sus fibras nerviosas. Entonces la agudeza visual no va definido exactamente por el color del disco. ¿Cómo se hace el diagnóstico de una neuritis óptica? Esto es un diagnóstico clínico y fíjense que la primera descripción y diagnóstico de neuritis óptica fue hecha en el año de 1884 por Edward Netherchip. Y fíjense que él dijo que es una pérdida visual acompañada de dolor a los movimientos oculares, donde el fondo de ojo es normal y en el transcurso de las semanas usted va viendo la palidez del disco óptico. Entonces siempre nos preguntamos, si el diagnóstico es un diagnóstico clínico, ¿para qué nos sirven los exámenes complementarios? Y los exámenes complementarios sirven cuando está asociado a manifestaciones neurológicas como valor predictivo en el desarrollo de esclerosis múltiple y en neuritis ópticas atípicas. Bien, y en una neuritis óptica, recuerde que si un paciente puede debutar en una esclerosis múltiple, puede debutar con neuritis óptica en el 25 a 35% de los casos. Y un paciente que ya tiene esclerosis múltiple tiene 50 a 70% de riesgo de que haga neuritis óptica en los primeros 15 años del diagnóstico de la enfermedad. Pero fíjense que ustedes pueden tener 72 a 100% se considera sintomático y 8 a 72% pueden tener neuritis óptica asintomática. ¿Y qué pasa con el síndrome clínicamente aislado, que conocíamos como neuritis óptica idiopática? 25 a 35% pueden desarrollar esclerosis múltiple tomando solamente en cuenta las características clínicas, no si hay estudios de imágenes, porque eso incrementaría a lo mejor el porcentaje. Con relación a qué exámenes solicitar. Entonces, los exámenes desde el punto de vista, como nosotros como neurooftalmólogos, que solicitamos? Un campo visual. Si usted quiere evaluar el área central, bueno, el campo visual recomendado es el 24/2, como les mostré anteriormente. La tomografía de coherencia óptica ha entrado también dentro de los estudios que se solicitan, especialmente en la capa de fibras nerviosas y el complejo de células ganglionares plexiforme interna. En relación a la capa de fibras nerviosas, la capa de fibras nerviosas nos va a mostrar una disminución. Pero fíjense ustedes, en la etapa inicial, cuando el paciente tiene la neuritis óptica, vamos a ver que hay un incremento, perdón, me están hablando, ajá, un incremento de las fibras nerviosas, especialmente hacia el sector temporal, que es Un donde está momento, más. Emily. Por favor, cierren los micrófonos. Por favor, cierren los micrófonos. Adelante. Ok, y en la medida que va pasando que va bajando el edema o que va resolviendo, ustedes pueden ver que las fibras nerviosas pueden regresar a su estado normal, pero puede seguir disminuyendo. Entonces, usted el verdadero valor de una pérdida de capa de fibras nerviosas por OCT lo va a ver es a los 3 meses, que puede ser que el paciente quedó en un estado normal o con un valor más bajo, o puede ser que las fibras nerviosas quedaron afectadas.
y solemos ver mayormente afectado el sector temporal, porque como hablamos, el maculopapilar es el más afectado. En cuanto al complejo de células ganglionares plexiforme interna, es mucho más sensible que el de la capa de fibras nerviosas. Y a las 2 semanas ya usted tiene una idea hacia dónde va evolucionando el paciente. Entonces, si el paciente puede ser que esté todo como se ve ahí verde normal, o puede ser que el paciente comience, ya esté perdiendo células ganglionares y usted ya lo comienza a ver, lo evidencia en estas primeras 2 semanas. Por supuesto, en la recomendación actual, de acuerdo al grupo, al consorcio de esclerosis múltiple internacional y de acuerdo a la actualización de los criterios de McDonald, podemos ver que en una neuritis óptica unilateral o un paciente que ha tenido una neuritis óptica, se considera que usted puede sospecharlo cuando hay una diferencia interocular en la capa de fibras nerviosas de 5 micras y que cuando sea en las células ganglionares de 4. Entonces, de acuerdo a los criterios diagnósticos de McDonald de 2024 que fueron publicados en el año 2025, se considera que hay una simetría interocular significativa en el espesor de capa de fibras nerviosas o capa de células ganglionares, como les muestro ahí, o que esté por debajo de los límites inferiores de la normalidad. Quiero mostrarle, esto es lo nuevo que está haciendo los estudios de OCT. Esto es un programa que se llama ENSAI, que es que están tratando de hacer lo que es la asociación, o ya se está haciendo, de lo que es la correlación entre el OCT y lo que es el estudio de imágenes en pacientes con enfermedades desmielinizantes, especialmente la esclerosis múltiple. También lo que es la actualización de los criterios de McDonald hablan sobre el potencial visual evocado que tenga un pico anormal del potencial con la inversión del patrón o que haya una simetría interocular significativa y que el tiempo del pico de la onda 100 sea por encima del límite superior a la normalidad. Particularmente nosotros utilizamos poco el potencial visual evocado, pero yo les pongo también lo que se está recomendando, la actualización de los criterios de Mantoux. Y por supuesto, la resonancia magnética cobra cada día más valor. Y nosotros, evidentemente, que siempre perdimos la cerebral, pero ya incluimos, por supuesto, también la de órbita. Y en la de órbita es importante ahora solicitarla en nuestros pacientes. Se solicita con supresión grasa y con estudio con contraste. Y uno siempre se pregunta hasta cuándo uno puede ver esa hiperintensidad del nervio o que la capta el contraste. Se estima que aproximadamente los primeros 20 días pospérdida visual, por lo que sería importante pedirlo en los pacientes apenas comienzan con sus síntomas para ver si podemos determinar rápidamente esta impregnación del nervio óptico. Y por supuesto, vamos a decir que estas son las publicaciones, a veces no está 100% esclarecido. Y sabemos que aquellas que agarran una extensión corta del nervio óptico, menos de la mitad de la longitud del nervio, nos habla más de esclerosis múltiple. Y nuevamente, volviendo a lo que es el grupo, la actualización de los criterios de McDonald, ya se considera que el nervio óptico forma la quinta localización anatómica para hablar de diseminación en espacio. También siempre hemos aprendido que basado en las lesiones de sustancia blanca, nosotros podemos predecir cuál es el riesgo de que un paciente desarrolle la enfermedad. El riesgo sería si hay 0 lesiones, 25% en 15 años, y más de 3 lesiones, 72% en 15 años. Ahora bien, hoy en día también se incluyen otros estudios en las imágenes cerebrales que ustedes muy bien conocen. Yo solo les voy a hablar de lo nuevo que incluyeron en estos criterios de McDonald, que es lo que es el signo de la vena central, que es esa área de hipointensidad que nosotros vemos en las lesiones del nervio o de las lesiones, perdón, en las imágenes desmielinizantes, que generalmente ustedes la pueden ver incluso periventriculares, y esa pequeña línea de hipointensidad rodeada de esa área de hiperintensidad, como lo vemos acá, se ha considerado que es un signo de alta sensibilidad, especialmente si el paciente tiene más de 6. Si el paciente tiene más de 6, se considera que entra dentro del diagnóstico, por supuesto, de la esclerosis múltiple.
Las lesiones paramagnéticas o las lesiones, los anillos paramagnéticos anulares, se considera que es otro signo importante, que se van a ver en T2 como un área hipointensa rodeado del área hiperintensa, y esto le incrementa la especificidad entre el 90 al 100% y la sensibilidad entre 10, 50 o 92,3% dependiendo de las publicaciones. Y anteriormente no les puse la sensibilidad especificidad porque es bien variable entre las publicaciones, pero tiene una alta sensibilidad y especificidad también. Con relación a la resonancia magnética, entonces nos confirma el diagnóstico, nos ayuda a hacer el diagnóstico de enfermedades desmielinizantes y tiene el valor pronóstico en el desarrollo de esclerosis múltiple. ¿Qué otros estudios tenemos? El estudio del líquido cefalorraquídeo, que ustedes lo conocen mejor que yo, por supuesto, que tiene valor especialmente altamente predictivo en el desarrollo de esclerosis múltiple y posteriormente a una neuritis óptica sintomática con la presencia, como siempre hemos aprendido, de bandas oligoclonales y especialmente cuando tenemos una resonancia magnética normal. Pero hoy en día, además de las bandas oligoclonales, se ha recomendado también, se incluyen las cadenas ligeras capas libres, que se considera que si el CORDE o es valor es del índice de 6,1, se considera mucho más asociado a la esclerosis múltiple. Entonces, ¿qué hay de nuevo en relación a estos criterios de esclerosis múltiple, basados en los criterios de McDonald? Entonces tendríamos uno, cual desde el punto de vista oftalmológico, que ya incluimos la resonancia magnética de órbita, que se incluye la tomografía de coherencia óptica y el potencial visual evocado. En relación al punto, desde el punto de vista cerebral, que incluyen ahora el signo de la vena central de la retina, las lesiones anulares paramagnéticas y las cadenas ligeras capas libres en el líquido cefalorraquídeo. Con relación a los anticuerpos también pueden solicitarse cuando usted sospecha de una enfermedad desmielinizante, especialmente hoy en día que estamos en la era de los biomarcadores, entonces ya contamos con muchos de ellos que podemos pedir y podemos ayudarnos al diagnóstico diferencial, sobre todo cuando tenemos las variedades atípicas que ya les voy a mencionar. Entonces tenemos, por supuesto, el AQP4 para neuromielitis óptica, el de la enfermedad del MOC, y están saliendo nuevos anticuerpos cada día más que nos ayudan a diferenciarlos de otras enfermedades desmielinizantes. Ahora bien, esto básicamente son todos los estudios que nosotros solicitamos cuando sospechamos un paciente cuando tenemos un paciente con neuritis óptica típica o atípica. Y los que ya les mencioné, lo típico. Entonces, esas son las características clínicas típicas. Es poco probable que un paciente con esclerosis múltiple tenga una uveitis y cuando la tiene se considera que es aproximadamente entre el 1 al 3, máximo al 5% y generalmente son uveitis intermedias, por lo que es poco frecuente que vayamos a ver en una variedad típica de neuritis óptica una uveitis. Y sabemos que todo lo que se salga de este patrón que sean pacientes menores de 18 años, mayores de 45 años, que tenga un dolor ocular que se prolongue por más de 2 semanas o que no le duela, que sea bilateral y más si es simultánea, que se acompañe de uveitis, estrella macular, que este paciente no se recupere espontáneamente y que tenga exacerbaciones. Por supuesto que no tenga esclerosis múltiple, que a pesar de que usted le ponga esteroides, el paciente no mejora o que usted suspenda el esteroide y le recidiva la enfermedad, pacientes que tengan historia familiar o neoplasia y por supuesto que tengan una pérdida visual muy severa de entrada, ustedes deben sospechar que es una forma atípica. Entonces, típica esclerosis múltiple y atípica tenemos todas estas cantidades o estas variedades. Y yo solo les quiero mostrar la diferenciación de las desmielinizantes. Y de estas desmielinizantes les quiero cómo diferenciar una neuritis óptica o una esclerosis múltiple de un espectro de neuromielitis o de un MOC. Sabemos que la edad en la esclerosis múltiple es sobre los 20 años, el espectro de neuromielitis sobre los 40 y el MOC sobre los 30 o también se ve en pacientes pediátricos. En casi todos predomina más el sexo femenino, pero en el MOC está entre el femenino y el sexo masculino. Se considera que están casi a la par. En cuanto a la neuritis óptica, que es lo que yo les quiero mostrar, sabemos que la bilateralidad es más frecuente en las formas atípicas. La unilateralidad es más frecuente en la esclerosis múltiple.
El nadir es mucho más severo, la pérdida visual es mucho más severa en las formas atípicas que en las formas típicas, como lo vimos ya en los estudios. La recurrencia es mucho más frecuente en las formas atípicas, es menos frecuente en las esclerosis múltiples. Y la rápida recuperación sí es más frecuente del MOC. Es muy rara la recuperación, es menos frecuente la recuperación en los espectros de neuromielitis y la esclerosis múltiple pues es variable como lo vimos. La dependencia de esteroides es rara en una esclerosis múltiple, en un espectro de neuromielitis, pero es más frecuente en el MOC. En cuanto a la agudeza visual final, suele ser más pobre en pacientes con espectro de neuromielitis y suele ser mejor en esclerosis y en el MOC suele ser mejor también. El dolor es más frecuente en la esclerosis múltiple, puede o no estar presente en las formas atípicas y el edema del disco suele ser retrovulvar en la esclerosis múltiple y en el espectro de neuromielitis y en el MOC suele ser más el mostrar edema del disco, es decir, la forma anterior. Con relación al fenotipo clínico, en la esclerosis múltiple hay neuritis unilateral y hay otros signos neurológicos. En el espectro de neuromielitis tenemos que hay neuritis óptica bilateral, puede haber mielitis y el signo del área postrema, mientras que en el MOC la neuritis óptica suele ser anterior, puede haber mielitis o encefalomielitis. El curso puede ser recurrente o progresiva en la esclerosis, suele ser recurrente en el espectro de neuromielitis y el MO puede tener dos corrientes, o monofásica o recurrente. En cuanto a la potenciación del nervio óptico, cuando colocamos el contraste, sabemos que es corta en los pacientes con esclerosis múltiple, menos de la mitad de la longitud del nervio. En los pacientes con el espectro de neuromielitis óptica suele ser larga, más de la mitad de la longitud del nervio y puede interesar el quiasma. Y en el MOC generalmente se manifiesta como perineuritis, que puede ser uni o bilateral, incluso puede llegar hasta la región quiasmática. En cuanto a la resonancia magnética cerebral, ustedes como neurólogos lo conocen mejor que yo, pero sabemos que estas imágenes suelen ser periventriculares, que ya incluyen el signo de la vena central de la retina y tenemos, por supuesto, estas lesiones o anillos paramagnéticos. En cuanto al espectro de neuromielitis, sabemos que las lesiones son periependimales, médula dorsal, en el área postrema, son se ven como más extensas que el paciente de la esclerosis múltiple y en el MOC afecta sustancia gris o blanca, son más de tipo espongiforme y puede haber lesiones talámicas o pontinas. En cuanto a la médula, las lesiones son más cortas en la esclerosis y sabemos que en el espectro de neuromielitis puede interesar más de tres segmentos vertebrales y en el MOC puede estar normal o pueden ser lesiones cortas. Y por supuesto, las bandas oligoclonales son más frecuentes en los pacientes con esclerosis y en los otros podíamos encontrar pleocitosis. Y por supuesto, también tenemos hoy en día lo que son las cadenas ligeras, capas libres, que se consideran que en la esclerosis son mayor de 6,1, pero que en las otras, en las atípicas, usted lo podría ver, pero con valores mucho más bajos de 6,1. Es decir, que no tendría que estar necesariamente negativas. En relación al tratamiento, bueno, el tratamiento sabemos que es el uso de los esteroides. Podemos utilizar dos esquemas. El propuesto por el grupo de neuritis óptica, que todavía mantiene vigencia, que es el uso de la metilprednisolona, 1 gramo al día por 3 días, seguido de 11 días de tratamiento oral, total 14 días de tratamiento. O podríamos utilizar metilprednisolona 1 gramo al día por 5 días, e incluso se han hecho estudios hasta 7 días. Tal vez no se ha demostrado una gran ventaja entre los 5 o 7, pero depende de lo que usted tenga enfrente a ustedes en cuanto a la clínica de su paciente. Y también se ha hablado si de la metilprednisolona son bioequivalentes. Y por supuesto, de esto también se ha estudiado y sabemos que si usted puede hacer la conversión a prednisona oral, que serían 1.200 miligramos al día, usted podría darlo y tendría efectividad en el paciente. Pero el problema es que estas formas de presentación en nuestros países no son nada prácticas porque usted tendría que darle 24 tabletas al día al paciente para poder alcanzar la dosis requerida de la metilprednisolona. Pero con esto que hemos aprendido, que lo importante no es la vía de administración, sino la dosis. Y sabemos, por supuesto, que una baja dosis de esteroides incrementa el riesgo de recurrencia.
Con relación a si el paciente no responde al tratamiento de la metilprednisolona, por supuesto ya estaríamos a lo mejor pensando ya en la forma típica, entonces hablaríamos de la plasmaféresis o de la inmunoglobulina. Entonces, en conclusión de todo esto, recuerde que la neuritis óptica suele verse en pacientes jóvenes donde hay una pérdida aguda de la visión que suele acompañarse de dolor a los movimientos oculares y recuerden que esto es un diagnóstico clínico. También sabemos que los exámenes complementarios recomendados hoy en día es la resonancia magnética cerebral y órbita con supresión grasa y siempre el estudio con contraste. El campo visual, si usted va a solicitar un campo visual, quiere ver área central, 24 raya 2, y recuerde que por lo menos el paciente tiene que tener una agudeza visual de 20/200 o mejor para poder solicitarlo. La tomografía de coherencia óptica, capa de fibras nerviosas y el complejo células ganglionares plexiforme interna. Y recuerden que hoy en día la visión de contraste ha adquirido un gran valor, especialmente evaluar los bajos contrastes. Y por supuesto, lo que les mencioné del potencial visual evocado de acuerdo al estudio o a la actualización de los criterios de McDonald. El tratamiento para todos generalmente es la metilprednisolona y dependiendo de la respuesta o lo de que usted sospeche en su paciente, podría incluir la plasmaféresis o la inmunoglobulina, dependiendo de ello. Y por supuesto, siempre que uno debemos recordar que cada entidad tiene sus criterios diagnósticos internacionales y que debemos tratar de seguirlos para ayudarnos a un mejor diagnóstico diferencial y al tratamiento adecuado de nuestros pacientes. Y por supuesto, siempre mostramos lo que no debemos olvidar, que son a veces muchos tips, pero siempre con la práctica ustedes los van recordando. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Emily. De verdad que una extraordinaria conferencia llena de mucha semiología que es demasiado agradable volver a oírlo. De verdad que te luciste. Muchas gracias. Gracias, no, gracias a usted. Este, y gracias por hay mucha duda, ¿no? En cuanto, cuándo hacer una tomografía de coherencia óptica. El paciente que viene con un trastorno, que uno piensa que tiene un trastorno desmielinizante, y la pregunta que me han hecho es, si él no tiene síntomas visuales, es aconsejable hacer la tomografía de coherencia óptica porque, por ejemplo, los potenciales evocados se pueden ver alargados aunque el paciente no haya tenido una manifestación de disminución de la agudeza visual. Entonces, ¿qué hay con la de la tomografía de coherencia óptica? Con la tomografía de coherencia óptica, bueno, de acuerdo a los nuevos criterios, se lo pedimos a todos los pacientes. Y lo ideal es tener un estudio de base si quiere seguir al paciente. ¿Por qué? Porque el estudio de las, sobre todo células ganglionares, en un momento dado te puede decir si la enfermedad está progresando a pesar de que el paciente no tenga neuritis óptica, ¿verdad? Y eso es lo que se ha propuesto hoy en día cuando se solicitan los estudios. Entonces, se supone que lo ideal depende. Clínicamente no lo necesitamos, si somos claros, ¿verdad? Pero si lo queremos, si queremos evaluar cuál es la progresión, si queremos seguir todos estos criterios, evidentemente uno pediría un estudio de entrada para que tengas algo con qué comparar a futuro. Si, por ejemplo, Ok. tú dices, bueno, este paciente nunca ha tenido una neuritis óptica, yo le tengo su estudio y está normal, pero de repente tú le estás poniendo tratamiento y yo le hago un estudio al año, por darte un ejemplo, y comienza a tener disminución de las células ganglionares o las fibras nerviosas y el paciente no siente síntomas, entonces no tiene síntomas, probablemente diga, oye, este paciente está teniendo una forma subclínica. Porque de acuerdo a los estudios histopatológicos, la mayoría de los pacientes, aunque no hayan tenido síntomas, siempre han tenido una afección del nervio, siempre han tenido afección del nervio óptico. Ujú. Correcto. Y la otra pregunta en el mismo tema. La tomografía de coherencia óptica la podemos utilizar para hacer el diagnóstico diferencial entre estas enfermedades desmielinizantes, esclerosis múltiple, neuromielitis, enfermedad de anticuerpos asociados a MOC. En la fase aguda, no. En la fase aguda, el estudio no te va a diferenciar una neuritis óptica de otra. En la Ujú. fase crónica te puede dar una orientación.
Por ejemplo, si sospechas que tienes un espectro de neuromielitis, generalmente este puede afectar además el área foveal, por eso se ha considerado también como una retinopatía, o sea, una especie de retinopatía neurológica, si se quiere. Si quieres diferenciarlo de un espectro de neuromielitis, te puede dar, porque hoy en día en el espectro de neuromielitis se han descrito otros cambios a nivel de la retina. Pero si lo pusiéramos solo desde el punto de vista de capa de fibras nerviosas, no. Si lo pusiéramos con células ganglionares, te da una orientación por el área afectada, especialmente entre esclerosis múltiple y espectro de neuromielitis. Pero la clínica es la que al final siempre te va a dar el diagnóstico diferencial. Excelente. Bueno, aquí tenemos uno- unas preguntas. El doctor César Campo dice que además excelente como siempre, pero él quiere saber acerca de neuritis óptica en niños. ¿Qué le puedes decir de eso? En pacientes pediátricos, la neuritis óptica tiene un comportamiento diferente. La neuritis óptica no se va a presentar como lo yo les mostré, sino el paciente pediátrico generalmente el paciente no les va a decir a un niño, oye, me duelen los ojos cuando lo muevo. Más probablemente que presente cefalea. El paciente generalmente tiene pérdida visual en los dos ojos, generalmente es bilateral, se acompaña más de papilitis, por lo tanto es poco probable que veamos en estos pacientes defecto pupilar aferente relativo. Y en los niños incluso el tratamiento es diferente porque utilizamos un tratamiento de esteroides un poquito más prolongado al que utilizamos en los pacientes en los pacientes adultos. Entonces, el comportamiento es básicamente diferente. En cuanto a la asociación, se ha asociado más el paciente pediátrico con el MOC que con la esclerosis múltiple, ¿verdad? Entonces, Mm, se ha encontrado que hay mucho más asociación en pacientes con MOC que con esclerosis múltiple. Creo que hay algo que a mí me llamó la atención cuando fui ahorita a la Academia Americana de Oftalmología, porque yo me preguntaba, y estos pacientes como que son pacientes pediátricos, la doctora Freda que está aquí, que hace pediatría también, este, cuando tienen un diagnóstico de MOC, que yo le preguntaba a ellos, yo les preguntaba que cuándo repetían el MOC para saber si el paciente se continuaba con tratamiento o no, porque tú podrías tener una forma monofásica y una forma recurrente, ¿verdad? Y ellos decían que mantenían al paciente en tratamiento, pero desde el punto de vista del adulto, no, nosotros no hacemos eso. O sea, yo generalmente soy más partidaria de evaluar al paciente, de repetirle el estudio a posteriori. Si el paciente en un año se mantiene negativo, tal vez yo preguntaría si ustedes mantendrían el tratamiento o no. Probablemente si un paciente es monofásico, a lo mejor no requeriría más tratamiento porque hizo solo un brote, ¿verdad? mm. Y Sí, yo creo que... usualmente, Ujú, sí, eso, usualmente se hacen unos esquemas de tratamiento y después por un tiempo y entonces después se evalúa el paciente ujú, ok. No, y bueno, se... voy a permitirme comentar algo. Emily, un Y saludo, la un doctora que está abrazo. aquí, Excelente, como siempre. gracias. Soy tu fan número uno, lo sabes, en estos temas. Gracias. Pero quería comentarte que hace recientemente tuvimos alguna sesión parecida con la doctora Silvia Tenenbaum. Una de las preguntas o uno de los comentarios en relación a cuándo repetimos el anticuerpo. No podemos Ujú, tener un niño toda la vida recibiendo el perfecto. tratamiento. Sin embargo, la parte más preocupante en el comportamiento en pediatría es que vemos con preocupación, a ver, poder identificar los anticuerpos nos da como claridad en la posibilidad de que siempre en niños nosotros tenemos que orientarnos más a MOGAD y eso es una realidad. Pero también es una realidad cómo a veces convertimos un paciente con un diagnóstico desminimizante en otro. Y por Exacto. eso es que nosotros tenemos que continuar no solamente repitiendo los anticuerpos, sino vigilando a ese paciente desde el punto de vista clínico, desde el punto de vista imagenológico, la radiología, por supuesto, a ver si realmente se sigue comportando como un hogar o pudiera inclusive tener una esclerosis múltiple y estar enmascarado por esta tormenta inmunológica que tiene el paciente pediátrico, sobre todo el paciente pediátrico en el adolescente, donde la inmunología es confusa porque la participación de las hormonas altera a veces los anticuerpos. De manera que la conclusión para la respuesta sería que en el niño
sí tenemos que repetir los anticuerpos. Tenemos que tener un criterio muy amplio, tenemos que continuar estudiando estas entidades que día a día nos dan información nueva, pero tener siempre el norte que el paciente pediátrico puede cambiar de un diagnóstico de enfermedad esmilizante a otro de un día a otro. Y el comportamiento lo vemos por imagen y por clínica, inclusive por los anticuerpos. Entonces hay que estar como alerta. No podemos decir, fin, se acabó. Este es el diagnóstico. Nosotros tenemos que continuar la vigilancia. Así Exacto. es, de acuerdo. Ah, sí, ese es un Emily, buen punto. aquí además de muchas felicitaciones, excelentes conferencias, había otra pregunta que después de que pase la neuritis, o sea, después de la fase aguda y que se ha recuperado, ¿cuándo recomienda repetir los estudios? ¿Cuál es, después de la neuritis óptica, Después, cuál es el estudio? Pero mm, depende de los estudios, ¿no? Si están hablando de estudios de imágenes, si están hablando de estudios de no, los oftalmológicos que les mostré, si es pienso por que es de los ejemplo, el oftalmológicos. paciente recuperó, yo generalmente sigo a mi paciente clínicamente. Si el paciente está bien, probablemente no le pida otra cosa, dependiendo, desde el punto de vista hablando de la neuritis óptica, ¿verdad? Y probablemente yo después que el paciente se recupera le hago un estudio para ver cómo quedó, ¿verdad? Para tener un estudio de base si necesito comparar posteriormente a ver si él hace otra crisis o algo. Si el paciente después yo lo sigo evaluando a los 3, a los 6 meses, está sintomático, no le hago, tal vez le repetiría un año, dependiendo de la progresión del paciente y si desarrolla alguna otra enfermedad o no, ¿verdad? Como generalmente uno lleva a este paciente en conjunto con el neurólogo, también no es que es una, vamos a decir que no es una decisión tan independiente la de las imágenes y todo, porque generalmente va a depender de la enfermedad de cada paciente, de la progresión, porque no podemos poner, cada paciente es diferente, cada paciente tiene una progresión diferente, ¿no? Ujú. Otra cosa, Emily, en el tratamiento agudo se inicia con la metilprednisolona, 1 gramo endovenoso diario por 5 días. El uso de la plasmaféresis, porque ¿qué pasa? Que a veces, eso y sobre todo en esos tan severas neuritis ópticas que aparecen en la neuromielitis óptica, a veces eso deja una lesión importante con un impedimento visual que es para toda la vida. Entonces, debemos ser más agresivos y es más, actualmente o sea, se dice que está muy bien hacer las dos cosas al unísono, es decir, hacer la plasmaféresis y hacer el tratamiento con metilprednisolona de una vez para potenciar y estar seguro de que haya una buena recuperación en esa función del nervio óptico. ¿Qué experiencia tienes? ¿Qué haces tú en este caso? Generalmente nosotros lo hacemos en pacientes con las formas atípicas. La forma típica no esperaríamos ese, como mostré esa progresión, porque los estudios han demostrado que en la esclerosis múltiple el paciente con o sin esteroide va a recuperar igual y va a recuperar lo mismo, ¿cierto? El esteroide tal vez acelera la recuperación y disminuye el riesgo de desarrollar otro evento o esclerosis múltiple. Pero si es un paciente, por ejemplo, con una forma atípica, como un espectro de neuromielitis, la recomendación es que inicies el esteroide y ya sobre la tercera dosis estás poniéndole la plasmaféresis, ¿verdad? Simultáneamente, podemos decir práctica que simultáneamente los tratamientos, estoy de acuerdo contigo en eso, eso es lo que se utiliza porque la pérdida visual es mucho más severa en un paciente con un espectro de neuromielitis y evidentemente no queremos que nuestro paciente se quede ciego, pierda la visión. Y esa es la recomendación actual y en muchos países de entrada les hacen eso. Empiezan esteroide y de entrada le ponen la plasmaféresis. En el MOC la cosa como que es bien variable porque tú sabes que el MOC es como algo tan nuevo, vamos a decir así, y no tenemos como tanto criterios así tan establecidos, pero generalmente se supone que el MOC tiene buena respuesta al esteroide. Entonces, se supone que ese paciente no, a lo mejor no vamos a ser tan agresivo con el paciente del espectro de neuromielitis, porque el espectro de neuromielitis es bien agresivo. Entonces, claro, uno diría en este paciente de repente un moco, o sea, si llega un paciente pediátrico, que son los que más frecuentes, uno no va a llegar y le va a meter una plasmaféresis de entrada al niño, ¿no? ¿Verdad? Y, Claro.
adulto, pues pasa eso. Yo creo que el problema mayor que tenemos hoy en día, o mi experiencia que yo he visto acá, es que ahorita vamos a tener todo el mundo. Entonces todo el mundo le sale un anticuerpo positivo y no toma en cuenta el valor del anticuerpo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, 1,40, no, paciente tiene MOC y aquel chorro de medicamentos le ponen muchas cosas. Entonces, yo creo que hay que tener mucha precaución también con eso, con la clínica. ¿Cuál es el valor que tiene los anticuerpos? Porque yo he visto que a veces tratan al paciente en base al resultado y a lo mejor el resultado es un valor bajo que no es todavía consistente y el paciente no tiene otra clínica, pero el paciente le encontraron ese valor y veo que entonces ahí lo clasifican dentro de ese grupo. Entonces, yo creo que eso también debemos ser muy precavidos, ¿no? Porque la clínica debería prevalecer primero que todo, ¿no? Claro. Sí, con Entonces, respecto a los anticuerpos, es muy ujú, importante el tipo, la técnica que se usa para los anticuerpos. Entonces, ahorita los que están realmente aprobados, que tienen la mayor especificidad, son los basados en células y en células vivas. Y ese exacto, realmente es el problema que hay casi en la mayoría de los países, excepto en los de muy alto nivel socioeconómico, según el Banco Central del Banco Mundial, porque eso no está disponible en la mayoría de los países. es Entonces, uno tiene que estar pendiente de la clínica, ver o los anticuerpos y todos los detalles, porque si realmente ese es el que realmente decide si es o no es lo basado en células vivas. Eh, exacto. Y incluso aquí en Estados Unidos a veces no es tan fácil, ¿no? Y a veces pasa eso, de lo que te menciono, que a veces incluso con eso hemos tenido inconvenientes con cómo clasifican al paciente, ¿no? Dentro de ese esquema. mm, No sé si así el es. doctor si tiene alguna opinión que nos quiera dar. Doctor Musi, Tiene apagado bienvenido, doctor. tiene ahora Bueno, sí. como siempre, Emily, muy didáctica, muy buena tu charla y sobre todo el hecho del énfasis en la clínica. Si la clínica es la madre, y nunca se debe olvidar, pero particularmente que acabamos de pasar el Día de la Madre, ¿no? Mm, Es lo más importante que uno puede hacer. Hoy en día, especialmente en ciertos países, la consulta dura muy poco. No sé cómo hacen para entenderse, digamos, con estos pacientes que tienen eh, en las manos de uno un diagnóstico muchas veces muy serio, ¿no? Particularmente, aunque nosotros no vemos a menudo niños porque no nos corresponde, sí recuerdo que es sumamente dramático ver un niño con neuritis óptica. Yo recuerdo durante mi formación que una vez llamaron del servicio de neuropediatría a ver un niño que había quedado completamente ciego. Y por supuesto, aquí no hemos tomado en cuenta los padres, ¿no? Es terrible en un momento dado que el niño no vea y que no haya una explicación clara, ¿no? Entonces, a mí no me llamaron para que yo viera ese paciente. Pero cuando fue el grupo grande, iba el doctor Hoyt conmigo y entonces encaró a los padres y les dijo, este niño va a recuperar la visión con una fortaleza, no se preocupen que y fue cierto, pues. Estos niños tienen la característica de que recuperan la visión y es muy importante que los padres lo sepan porque digamos, es terrible el tener un paciente, sobre todo los padres, con el niño allí, ¿no? Y los Ah, casos que yo he visto generalmente se han recuperado y prácticamente se han recuperado por completo. Y yo también. eso, el hecho de que hay un edema del disco bilateral, sí, generalmente siempre. Es muy mm, raro que no se recupere un niño con una neuritis óptica. Exacto. Bueno,
¿Qué puedo decirles de Emily? Emily es una mujer dedicada, estudiosa, bondadosa, muy bondadosa, y que hay que aprovecharla, sacarle el jugo hasta donde se pueda. Así es. Ella se va a dejar sacar jugo porque tiene mucho adentro. Que Dios me la bendiga. Gracias, doctor. Mira, Gracias por la Emily, invitación. doctor, quisiera hacer un comentario con relación a lo que usted acaba de decir de los niños, porque es así, vemos una recuperación franca. Y cuando el paciente no recupera la visión, tenemos que pensar en NMO, sin duda alguna. Entonces, muchas veces el paciente no ha tenido el componente medular y nosotros podemos tener la certeza o la orientación diagnóstica correcta sobre una neuromielitis óptica cuando el paciente no tiene la recuperación. Vemos con felicidad cuando instalamos el esteroide en un niño y recupera rápidamente. En el curso de 2 o 3 días el paciente está evolucionando satisfactoriamente. Cuando no es así, ya nosotros, insisto, tenemos que empezar a sospechar en NMO, porque hasta en esclerosis ellos recuperan la visión. Generalmente en esclerosis es más unilateral, pero bueno, la característica de la neuritis óptica en el niño es que sea bilateral y secuencial. Tienen primero uno y luego a las 2 semanas o 10 días van a perder la visión del otro, pero ellos no se dan cuenta. Ya cuando consultan es cuando ya tienen los dos ojitos comprometidos. Pero sí, lo que dice usted es totalmente cierto y hacer ese comentario válido que cuando no recuperan hay que buscar NMO, hay que pensar. Y fíjese una cosa, en esa época no se usaban esteroides. Ah, Todavía bueno, no había comenzado a usarse esteroides. la Y recuperación puede los ser sola, niños se recuperaban sin solos, esteroides. De exacto, manera Claro. que solos. Mm. uno a veces tiene la idea de que si no le da esteroides, el muchacho se queda ciego o el paciente. Resulta que no es así, porque la historia natural de la enfermedad muestra cómo hay una pérdida subaguda, y el término subagudo quiere decir que se establece más o menos en 7 a 10 días, en que la Correcto, persona se va dando cuenta que va perdiendo visión. correcto. Y generalmente al cabo de un mes, se, generalmente tiende a recuperarse, aunque no se le haya dado nada. Esa es Ujú. la otra cosa que uno dice, si no le mando esteroides, no se va a recuperar. Eso no es verdad. Este, porque se sabía mucho antes, digamos que esto era así. eh, que- que- y entonces, por ejemplo, por lo menos yo nunca vi al doctor Hoyt indicar esteroides en ningún paciente con esclerosis, ¿cómo se llama? Con neuritis óptica, ninguno. Claro. Simplemente se acercaba, les decía, mire, esto se va a recuperar, porque yo he visto muchos pacientes con esto. Esta es la historia natural de la enfermedad, Ujú. en donde los griegos tenían la razón. La vis medicatrix nature, es decir, la forma como el ser humano tiene su capacidad para recuperarse de tantas y tantas cosas, Así es. sin la Pero el interferencia del esteroide médico, que muchas veces. Así es, pero el estoy de esteroide puede acuerdo con, acelerar la recuperación, sin sí, duda, porque claro, disminuye el proceso inflamatorio y acelera la recuperación del paciente. claro. Porque Así figúrense es. ustedes Oh, ahorita, perdón. en Venezuela hay un empobrecimiento colectivo. El paciente no se puede hacer ni siquiera la resonancia magnética. Es decir, que volvemos a una época en que prácticamente no teníamos nada, sino la clínica. Por eso es que hay que favorecer la clínica, sobre todo con los residentes, verlos cómo toman una historia clínica. Todavía eso existe. No nos podemos estar pensando en que inteligencia artificial que nos va a dejar totalmente obtusos a todos, De porque verdad. no vamos a utilizar más nunca la clínica ni nada. Este, y es una desgracia, es una cosa dolorosa. Así es. Perdóname que estoy No, no, está metiendo. muy bien. Muchísimas gracias. Siempre su intervención, doctor, es súper agradecida y de verdad que usted es una persona extremadamente querida. Y yo estoy de acuerdo con usted que la mayoría de esos niños sí se van a recuperar, pero tenemos que tener muy en cuenta la posibilidad de la neuromielitis óptica, que las lesiones y la discapacidad van a depender de los brotes. Y si no se trata el brote adecuadamente, tiene mayor posibilidad a que le quede una discapacidad. Entonces, por eso, como estamos aquí llenos de residentes
y de estudiantes que es muy importante tratar el brote, ese brote, y Ujú. entonces, y ver la evolución y después terminar de hacer su diagnóstico. Ok. Ujú. Bueno, en vista de la hora y bueno, muchísimas gracias. Disculpen ese retraso involuntario que bueno, esperemos que no se vuelva a suceder. Y muchísimas gracias, Emily. Si no No, tienen otra pregunta, alguno de los ponentes, de los que están en ahí yo la... voy a contestar una que pusieron acá de la doctora Sandra, ¿verdad? Ah, ok, Sandra, no la vi por aquí. Dale, ve. Ella pregunta que cuál es el mecanismo que explique que no exista dolor en el NMO. No, en neuromielitis puede haber dolor, en ocasiones hay o en ocasiones no hay. Porque hay dolor, no está bien esclarecido, pero se piensa que depende de la zona donde esté localizada la desmielinización, ¿verdad? Algunas publicaciones han reportado que generalmente cuando está localizada a nivel de la porción intracanalicular o intraorbitaria suelen ser más dolorosas que las que están localizadas en la porción intracerebral. Pero no hay una explicación, pero puede o puede no haber dolor. Ujú. No, Mm. pero más frecuente, por supuesto, en la esclerosis. Ujú. Bueno. Bueno, Bueno, gracias. muchísimas gracias. Buenas noches. Muchas gracias, Emily. De verdad, No, siempre bienvenida. Esperamos Dios lo tenerte bendiga. próximamente otra vez, doctor Musi. Un placer volverlo a ver. Y gracias, de verdad, a todos, muchísimas gracias por la asistencia. Buenas gracias, noches. Gracias, buenas noches, Dios los bendiga. gracias. Adiós, Amén. Emily, hablamos mañana. Está bien. Leave them.